Hola, ¿qué tal? Soy Santiago Ramos y soy fisioterapeuta mexicano. Llevo 4 años viviendo en Londres y soy especialista en columna vertebral. Y por eso estoy aquí para darles unos tips de cómo prevenir el dolor de espalda durante la cuarentena, porque sé que muchos de ustedes están trabajando desde casa y otros están echadotes viendo Netflix todo el día. También me pongo a su disposición si necesitan fisioterapia. Estoy haciendo consultas online y visitas a domicilio. Mi email está en la pantalla. Esta imagen me gusta mucho porque es muy cierta. Lo que quiero explicar con ella es que el ser humano se tardó miles de años en evolucionar a la posición de pie, pero no han pasado ni 100 años y volvimos a la posición encorvada, por lo que las estructuras como la columna vertebral no han evolucionado lo suficiente para estas cargas y posiciones. Los antropólogos han visto que el cuerpo humano está diseñado para caminar de 40 a 70 kilómetros diarios, puesto que éramos una especie nómada. Si llegamos a caminar hoy en día 10 kilómetros, la Organización Mundial de la Salud nos considera como gente muy activa. Enfocándonos más al tema de hoy, que es la postura y la prevención de dolor de espalda, las curvas fisiológicas de la columna son las que vemos en la siguiente imagen y se llaman así puesto que tienen que estar presentes para tener un buen funcionamiento. Si las modificamos por mucho tiempo o de forma repetitiva, puede llevar a lesiones permanentes o recurrentes. A estas curvas las podemos aumentar y disminuir dependiendo de cómo nos posicionemos. Si me encorvo, como en la imagen de la izquierda, la columna se pone en una posición en forma de C, desde el cuello hasta el sacro. Si la sobrecorregimos, como en la imagen de la derecha, las curvas se aumentan, principalmente las curvas del cuello y la espalda, las cuales son las más afectadas al modificar la postura. La imagen del medio es la posición correcta. Ahora, ¿por qué creen que se llama columna vertebral? ¿Por qué columna? Bueno, como una columna de un edificio, su función es la de dar estructura para soportar todo el peso para que nos podamos desplazar, mover, caminar, cambiar de posición sin que el cuerpo se colapse. Las fuerzas tienen que estar balanceadas, si no se empieza a doblar o a colapsar. La cabeza de un adulto pesa de 10 a 15 kilos. Si yo pongo mi cabeza y mi cuello por delante de los hombros, todos los músculos posteriores del cuello y la espalda tienen que empezar a sostenerla y empieza a funcionar como una grúa y no como una columna. ¿Cómo está el cable de una grúa cuando está cargando un objeto? Con mucha tensión, al igual que los músculos del cuello y la espalda cuando estamos en esta posición de encorvados. El problema está en que las malas posturas las sostenemos por mucho tiempo. Cuando estiramos un tejido, un músculo, un ligamento, las fibras se empiezan a deshidratar y entre fibras hay terminaciones nerviosas que al comprimirlas por este estiramiento se irritan y empieza el dolor. Aquí no acaba el problema, ya que nos movemos de nuevo, se rehidratan las fibras y se descomprimen los nervios. El problema está en que volvemos a estas malas posturas y al sostenerlas por más tiempo se llegan a deshidratar de nuevo y se llegan a comprimir de nuevo estas terminaciones nerviosas. Una fibra que se estira por 1 hora se tarda 4 horas en volver a su longitud inicial. Imagínense cuando estamos sentados 4 u 8 horas, se tardaría de 16 a 32 horas en regresar esas fibras a su longitud original. El dolor mecánico es el que se causa por el desplazamiento de una estructura en una articulación. En la columna vertebral hay muchísimas estructuras que pueden causar dolor. La más común es el disco intervertebral, el cual es como un colchoncito que permite el movimiento entre vértebra y vértebra. Este disco tiene dos partes, el anillo fibroso, que son como capas de una cebolla, que contienen al núcleo pulposo en su lugar. El núcleo pulposo es la otra parte del disco y es el encargado de mantener una presión intrínseca para que las vértebras no choquen entre sí cuando nos movamos. El núcleo pulposo se desplaza dependiendo de cómo nos movemos. Si yo me agacho hacia adelante, el núcleo pulposo se desplaza hacia atrás. Este movimiento se llama flexión de columna, es decir, cuando me agacho hacia adelante o cuando estoy en posición fetal en posición de acostado. El movimiento opuesto, que es la extensión de columna, ocurre literalmente lo opuesto. Al doblar la espalda hacia atrás, el núcleo se desplaza hacia adelante, alejándose del canal medular. Empezamos con la corrección activa de la postura. Y una nota general, el autotratamiento de dolor de espalda no es necesariamente para cualquiera. Si tienen una condición particular
o han tenido alguna lesión recientemente, pónganse en contacto directamente conmigo y los puedo asesorar con gusto. Para esto se tiene que sentar en la orilla de una silla con la altura apropiada, donde los pies tienen que estar en el piso, las rodillas y las caderas a 90 grados. Empezamos con la imagen de la izquierda, en la que nos encorvamos al máximo, manteniendo la mirada al frente. La cabeza tiene que estar por delante de los hombros y la espalda totalmente redondeada. Así. Ahora llevamos al extremo opuesto, la postura sobrecorregida. Meto la barbilla como si quisiera sacar la papada, curveando la espalda baja, sacando las pompis y el pecho. En este es el rango completo de mi columna cuando se mueve corrigiendo la postura. Ahora llego como en la figura del centro, donde la oreja está por encima del hombro, el hombro por encima de la cadera, en línea vertical totalmente perpendicular al piso. Esta postura, por estudios que se han hecho, solo se puede sostener alrededor de 20 minutos. Después de estos 20, el sistema neuromuscular se apaga, se fatiga y volvemos a encorvarnos. Para esto existen unos soportes lumbares que se colocan como se muestra en la imagen. Al poner el soporte lumbar, mantenemos la lordosis lumbar y posicionamos el resto de la columna de forma pasiva, sin activación excesiva de nuestros músculos, por lo cual podemos sostener más esta postura correcta por mucho más tiempo. En cuanto a los ejercicios para el autotratamiento y prevención de dolor de espalda, empezamos con la primera posición, que es recostarse en una superficie firme, ya sea en el suelo o en una cama con un colchón no demasiado aguado. Me quedo en esta posición 3 o 5 minutos. En caso de tener dolor, puede ser que los primeros minutos, el primer par de minutos, el dolor aumente. No se desesperen ni se asusten, es normal. El punto es que que el dolor vaya disminuyendo poco a poco. Si el dolor de plano no disminuye o incluso aumenta, puede poner 1 o 2 almohadas debajo de su panza e irlas retirando poco a poco conforme el dolor vaya disminuyendo. Cuando ya no tenga dolor o el dolor haya disminuido al máximo, puede continuar con la posición 2, que es acostado sobre codos. Puede ser que el dolor aumente en los primeros minutos, pero después va a ir disminuyendo. Si de plano empieza a aumentar cada vez más o no disminuye, tiene que regresar a la posición anterior. Trate de relajar al máximo el vientre y las piernas para que la columna se vaya extendiendo poco a poco. Al disminuir al máximo el dolor o al eliminarse, podemos pasar al ejercicio 1, que le llamamos extensión en acostado. Para este pongo mis manos por debajo de mis hombros y levanto el pecho estirando mis codos al máximo. Dejo completamente relajado mi vientre y mis piernas para que la columna llegue al final del rango de movimiento de una forma pasiva sin carga extra. Lo puede hacer cada 2 o 3 horas, de 10 a 15 repeticiones, o hasta que el dolor desaparezca totalmente. Si no tiene dolor y quiere prevenirlo, con que haga el ejercicio 2 o 3 veces al día es más que suficiente. También puede hacerlo en posición de pie. Tiene que poner sus pies ligeramente separados, manos en sus glúteos. El movimiento es llevar la espalda hacia atrás, permitiendo que las caderas vayan lo más adelante posible, empujándolas con las manos para que la espalda se pueda curvear lo más atrás posible. Igualmente, para tratar el dolor es hacer este ejercicio 10 a 15 repeticiones cada 2 o 3 horas. Para prevenir el dolor, si es que no lo tiene, puede hacer este ejercicio 2 o 3 veces al día de 5 a 10 repeticiones. Bueno, esta es la última parte de la presentación. Les quiero mostrar una herramienta muy útil para saber si vamos mejorando o empeorando en general. La centralización del dolor es un fenómeno que ocurre cuando el dolor viaja de la parte más lejana hacia la línea media del cuerpo cuando corregimos la postura o hacemos el ejercicio adecuado, es decir, que regresa a su origen. Este fenómeno es lo mejor que nos puede pasar, ya que nos indica que lo que está presionando el nervio se está regresando a su lugar y la lesión se está curando. La periferialización del dolor es lo opuesto,
el dolor se aleja de la línea media hacia el pie. Esto es señal de que la compresión es cada vez más y entre más abajo el dolor es mucho más difícil tratar el problema. Recuerden que el dolor no es normal y es señal de que algo no está bien. Espero que les haya servido esta presentación y que la situación que estamos viviendo del coronavirus no les esté afectando demasiado. Me pongo a sus órdenes para cualquier consulta que tengan. Me pueden contactar vía email. Gracias.